A reading from the book of Lectura del profeta Oseas. Thus says the Lord. Así dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. And return to the Lord. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, Assyria will not no montaremos a caballo, shall we have horses. no volveremos Shall say no a llamar Dios a la obra de nuestras manos. hands. En ti encuentra piedad el huérfano. I will heal their Yo curaré sus extravíos, I will love them. los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré rocío para Israel. Shall blossom, Florecerá como azucena, shall strike arraigará como un álamo. and put forth. Brotarán sus vástagos, como de olivo Shall be like será su esplendor, and his fragrance. su aroma como del Líbano. Again they shall Volverán a descansar a su sombra, raise grain. cultivarán el trigo, florecerán como la viña. Fame shall be like Será su fama como la del Líbano. Ephraim. Efraín, What has he to do with ¿qué me importan los ídolos? I have humbled him. Yo le respondo y lo miro. I am like a Yo virgin. soy ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. Let him who is ¿Quién wise, será el sabio que lo comprenda, let him who is el prudente que lo entienda? straight are the paths of Rectos son los caminos del Señor, the just walk. los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Ebum Domini. I am the Lord your God. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. An unfamiliar speech. Oigo un lenguaje desconocido. His shoulder up. Retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron la espuerta. And I rescued you. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Unseen I answered Te you. respondí oculto en los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. And I will Escucha, pueblo mío. Doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. shall be no strange No God tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. If only my people would Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor Dios tuyo, escucha mi voz. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Glory to you, Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. repent, says the Conviértanse, dice el Señor, kingdom of heaven. porque está cerca el reino de los cielos. Glory to you, Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. One of the scribes En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es,
Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El letrado replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y no hay otro más que Él. Y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Verbum Domini. When I'm driving places here in Cuando estoy manejando a lugares aquí en Birmingham, o incluso cuando viajo, por ejemplo, para la Marcha por la Vida en San Francisco, me maravillo ante nuestros celulares cómo podemos meternos en el carro, sacar un programa con un mapa, poner la dirección y nos lleva al lugar. Antes teníamos unas cosas que se llamaban mapas, ¿se acuerdan? Los doblábamos, nunca los utilizábamos dentro de la ciudad, pero incluso puedo buscar la forma más rápida de llegar a un lugar en mi propia ciudad, incluso ver los problemas de tráfico. Es una maravillosa conveniencia que nos lleva a donde tenemos que ir. El Decálogo, los 10 mandamientos, son un camino que nos lleva a donde necesitamos ir en la vida. En la primera lectura de hoy, al final dice Straight are the paths of the Lord, que in them the just walk, but sinners stumble in them. Straight are the paths. los justos vayan por el camino del Señor. Los caminos del Señor son rectos. Si seguimos el camino del Señor, tenemos la forma más segura de llegar a nuestro destino. Y los 10 mandamientos, cuando los recibimos en el Antiguo Testamento, comienzan diciendo en el Éxodo: yo soy el Señor vuestro Dios que los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Les está recordando quién es Dios. Él es el Dios único y verdadero, no uno de los dioses paganos, sino el Dios que los libera, que nos saca de la esclavitud. Fueron sacados de la esclavitud del Egipto, pero nosotros estamos bajo una dictadura más opresiva, la del pecado, mucho peor que la esclavitud física incluso. Y estos 10 mandamientos son el camino a la libertad, a la prosperidad de la vida humana. Y vemos que es la iniciativa de Dios, que el pueblo en Egipto, los israelitas eran esclavos en Egipto y no se liberaron a sí mismos luchando. Dios mandó a Moisés, hizo grandes maravillas y señales y los liberó. Fue la iniciativa de Dios. Los israelitas son el pueblo elegido de Él. Dios los elige como su pueblo, se revela ante ellos y los saca y los lleva a la tierra prometida. Así que esto nos dice que los mandamientos provienen de un lugar de amor por nosotros. Dios nos extiende la mano, nos da estos mandamientos y debemos responder con amor. Estamos llamados a reflejar su gloria, a amar a Dios y al prójimo, como Jesús le describe al letrado el día de hoy. Estas son las 2 columnas de los 10 mandamientos y están conectadas. Son los 2 pilares de la ley. No podemos tener uno sin el otro. El amor a Dios nos lleva a la comunión con Dios. Y podemos decir y ver claramente en el Nuevo Testamento que somos miembros de su cuerpo y somos llevados a la comunión con los demás, porque estamos unidos en su cuerpo. Así que el amor sirve esa comunión con Dios y unos con otros en el cuerpo.
nos lleva, los 10 mandamientos nos sacan de la esclavitud, del pecado. Y estos son los caminos rectos del Señor por donde hemos de caminar. Los mandamientos protegen la dignidad humana. Al proteger la vida humana, al proteger el matrimonio, la propiedad privada, la verdad, todos estos sirven a la comunidad humana y nos sirven individualmente para que tengamos una vida plena. San Juan nos dice que cumplamos los mandamientos y que cuando lo hacemos permanecemos en el amor del Señor, que el amor al prójimo nos lleva al amor a Dios y viceversa. Cuando tenemos el amor de Dios, nos vemos llevados a amar al prójimo. Así que, al pasar del amor al prójimo a Dios, decir que servir a nuestro prójimo abre nuestros ojos para ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Si hoy perdonamos a nuestro prójimo, podemos llegar a sentir ese amor, esa misericordia y llegar a una experiencia más profunda del amor de Dios por nosotros también. Los mandamientos, pues, son la condición básica para el amor al prójimo, lo que es necesario para el amor a Dios y al prójimo, y evidencia de nuestro amor al prójimo y al Señor. Es el primer paso necesario hacia la libertad del pecado, que somos capaces de este amor, porque lo recibimos como un don. La ley de Dios es importante para nuestros corazones, nos moldea, nos impulsa y nos da la gracia para amar a nuestros hermanos y para amar a Dios mismo. El Papa Benedicto lo dijo muy sencillamente al decir que el amor crece mediante el amor. Así que si amamos al prójimo, va a aumentar nuestro amor hacia Dios. Y si vamos a Dios, aumenta nuestro amor hacia el prójimo. Pero estos mandamientos nos dirigen hacia el reino. Como Cristo les dice al letrado, no estás lejos del reino de Dios. Nos llevan hacia Dios, pero es Dios quien... El cumplimiento de la ley proviene de Dios mismo. Los mandamientos mismos no pueden salvarnos. Somos salvados mediante la fe y el arrepentimiento. Los letrados, Jesús dice, no estás lejos del reino. Está siendo llevados al reino, pero para ser salvados necesitamos fe en Jesús, darle la espalda al pecado, aceptar a Jesús. Así es como entramos al reino. Jesús repite el gran shamal que le llaman los judíos, la plegaria diaria. Algunas se amarran esas cajitas de cuero, las filactelias a la frente o a los brazos con la copia del Shama, donde dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón y tu ser. Algunos lo ponen en las paredes de su casa para recordar, como recordatorio que esta es la esencia de la ley y rezarlo a lo largo del día. Amar de todo corazón significa tomar esa decisión en el centro de nuestro ser. El corazón es el lugar de la decisión y decidir, voy a vivir según Dios, voy a caminar por el camino del Señor, voy a amarlo con toda mi alma. El principio de la unidad humana. Estamos llamados a dar todo de nuestro ser, nuestra fortaleza, dice el Señor. Pensemos en esto como el cuerpo, que estamos supuestos a dar toda nuestra energía, determinación y esfuerzo para amar a Dios y vivir su ley. Y con toda nuestra mente debemos mantener nuestros pensamientos en el Señor. Incluso nuestro razonamiento debe estar animado por el amor a Dios. Pero ese amor debe moldear todas nuestras acciones y cómo vivimos. Esto es vivir en el reino. Esto es vivir con una libertad nueva. Esto es vivir todo lo que la vida tiene para ofrecer en armonía con el plan de Dios por nosotros, para nosotros. Pues nuestro destino es estar con Él, tener vida eterna. Los mandamientos no son limitaciones sobre nosotros, nos muestran el camino y al aceptarlos y en Cuaresma miramos cómo no cumplimos esos mandamientos y fracasamos, podemos llegar al reino en toda su plenitud.